Imagina un ejército de monjes guerreros, una orden tan rica y poderosa que se decía que sus tesoros superaban a los de muchos reinos, guardianes de secretos ancestrales, protectores de peregrinos y banqueros de reyes. Los caballeros templarios, surgidos de las cruzadas, se convirtieron en la fuerza más influyente de la Edad Media. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que su meteórico ascenso culminó en una caída brutal, orquestada por la avaricia y el miedo, sellada por una maldición pronunciada desde la hoguera? ¿Y si el verdadero secreto que los condenó a la historia no fue solo su riqueza, sino algo mucho más profundo y peligroso? Prepárate para desenterrar las verdades ocultas detrás de la disolución de la Orden del Temple y el enigmático legado que dejaron tras de sí. Si te atreves a explorar los misterios que se resisten a morir, suscríbete a los susurros del silencio y juntos desvelaremos lo que la historia oficial ha intentado enterrar. Capítulo 1. Monjes guerreros. El ascenso imparable de los templarios. Imagina el fervor de una Europa medieval obsesionada con la fe y la reconquista de Tierra Santa. Miles de peregrinos, movidos por la devoción, se embarcaban en peligrosos viajes hacia Jerusalén, a menudo cayendo presa de bandidos y salteadores en los caminos. En este caótico escenario, surgió una idea audaz, una fusión sin precedentes de la fe monástica y la destreza militar: los caballeros templarios. Su ascenso no solo fue imparable, fue meteórico, transformándolos de humildes protectores a la fuerza más influyente de la Edad Media. ¿Alguna vez te has preguntado cómo una orden militar tan singular pudo nacer de un contexto de fervor religioso y violencia? Sus orígenes fueron modestos. Alrededor del año 1018, un noble francés llamado Hugo de Payns, junto con otros 8 caballeros, se presentó ante el rey Balduino II de Jerusalén, con una propuesta revolucionaria. Se ofrecieron a proteger a los peregrinos cristianos en los peligrosos caminos de Tierra Santa. No pedían riquezas ni poder, solo un lugar para vivir y la bendición de la Iglesia. Piensa en la audacia de su voto. Eran monjes, atados por los votos de pobreza, castidad y obediencia, pero también eran caballeros, entrenados en el arte de la guerra. Esta dualidad, la de monjes guerreros, era una novedad en la cristiandad. La Iglesia, inicialmente escéptica, pronto vio el valor de estos protectores devotos. En el Concilio de Troyes en 128, con el apoyo del influyente San Bernardo de Claraval, la Orden del Temple recibió su aprobación formal y una regla de vida que combinaba los principios monásticos con la disciplina militar. Imagina su rápida expansión. La aprobación papal les dio un estatus especial. Estaban exentos de la autoridad de los obispos locales y solo respondían directamente al Papa. Esto les otorgó una autonomía y un poder sin precedentes. Las donaciones de tierras, dinero y caballeros adinerados comenzaron a llegar de todas partes de Europa. Nobles, reyes y campesinos, conmovidos por su causa y su imagen de piedad y valor, querían contribuir a su misión. Para el siglo XII, los templarios se habían convertido en la vanguardia de las cruzadas. Sus caballeros, identificables por la cruz pater roja sobre sus mantos blancos, eran temidos por sus enemigos y admirados por sus aliados. Eran las primeras tropas en el combate y las últimas en retirarse, conocidos por su disciplina férrea y su valor indomable en batalla. Ciudades enteras eran confiadas a su defensa, y sus castillos en Tierra Santa eran fortalezas inexpugnables. Pero su ascenso no fue solo militar. La Orden del Temple también desarrolló una sofisticada red logística y financiera. Administraban vastas propiedades en Europa, supervisaban la recolección de donaciones y desarrollaron un sistema de crédito y transferencia de fondos que los convirtió en los banqueros de Europa. Un peregrino podía depositar dinero en un precepto templario en Londres y retirarlo en Jerusalén, un sistema que sentó las bases de la banca moderna. Esto no solo facilitaba la financiación de las cruzadas, sino que también los hacía increíblemente ricos y a la vez indispensables para los monarcas europeos. Desde sus humildes inicios como guardianes de caminos, los templarios se transformaron en un ejército transnacional, una potencia económica y un pilar de la fe. Su influencia era inmensa, su riqueza legendaria y su reputación intachable. Pero este mismo poder y esta misma riqueza, que los hicieron imparables en su ascenso, serían, irónicamente, los que sembrarían las semillas de su propia destrucción. Este es el punto de partida de la maldición que los condenaría a la historia, un secreto que los susurros del silencio están a punto de desvelar.
Capítulo 2. Riqueza y poder. El verdadero tesoro de la orden en la orden. Hoy voy volio pesion padres. Conforme con Diu profundinaria, y moxim tus actus que veran pietidos, pon abogisto da, y es que con usted yubo le distos de vididos auca. Gifto ino pushim tusen to ikister. I sokister eski shom de semiawisha. Ja sokie kontabo dieska tuje veshi tonktreusi. Jeska mokestum bilusemi. Gifto jusokon o desalove dado sofes. Je piretis tot soverenim. Erik sedes kom dolkema ropiti to mestarim sopotet. Def minister sepintitus sok. Gifto justa libestatoet. Je zasta vexerogieti to prestidos con nosumino. Eristif pistom merosatos is ragitud. Nove vesitomes de sofes santus titos tier. Je destarim sopesitoristic sarim sobralos. Jos ist auf dem Thomas Hof. Nasentus und beschubstus tistofes de Kobe. Jos obidasalos. Jo monobarinteralesi. Die spirita con es ofen fuste tu reabsopuli contra fonsisto. Imagina una orden de monjes guerreros que juraron votos de pobreza, pero que se convirtieron en la organización más rica y poderosa de su tiempo. Este aparente paradoxa es la clave para entender el verdadero tesoro de los templarios. No era solo oro y plata, era una red financiera y logística tan avanzada que rivalizaba e incluso superaba a la de muchos reinos europeos. Y fue precisamente esta inmensa riqueza y el poder que conllevaba lo que los hizo indispensables y a la vez peligrosamente envidiados. ¿Alguna vez te has preguntado cómo los templarios, con su voto de pobreza individual, lograron acumular una fortuna que se extendía por todo el continente? La respuesta radica en su modelo único. Si bien los caballeros individuales no podían poseer bienes personales, la orden como institución sí podía y debía ser inmensamente rica para cumplir con su misión en Tierra Santa. Las donaciones de tierras, dinero, castillos y privilegios fluían constantemente de reyes, nobles y ciudadanos devotos de toda Europa, quienes veían en los templarios a los verdaderos protectores de la fe. Capítulo 3. El rey y la deuda. Felipe IV y la conspiración fatal. Imagina un reino inmerso en deudas colosales, su monarca desesperado por llenar unas arcas vacías después de costosas guerras y ambiciones desmedidas. Ahora visualiza una orden monástico-militar que no solo es la más rica de Europa, sino que también es uno de los principales acreedores de ese mismo rey. Esta explosiva combinación se gestó en el corazón de Francia, donde Felipe IV, conocido como el Hermoso por su apariencia, pero temido como el Rey de Hierro por su implacable voluntad, se convertiría en el arquitecto de una conspiración fatal que condenaría a los templarios a la historia. ¿Alguna vez te has preguntado por qué un rey católico, descendiente de una estirpe piadosa, se atrevería a desafiar una orden protegida por el propio Papa? Felipe IV era un monarca obsesionado con el poder real y la consolidación de la autoridad de la corona sobre cualquier otra institución, incluida la Iglesia. Había intentado grabar al clero sin el permiso papal, expulsó a los judíos de Francia para confiscar sus bienes y devaluó la moneda para aliviar sus finanzas. Pero nada era suficiente para saldar la enorme deuda que había acumulado, especialmente con los templarios. Piensa en la posición de los templarios. Eran en cierto modo los bancos centrales de la época. Felipe IV había tomado prestado sumas ingentes de la orden para financiar sus guerras contra Inglaterra y Flandes. Además, los templarios gestionaban una parte importante de las finanzas reales. Esta dependencia económica, lejos de crear lealtad, generó un profundo resentimiento y un peligroso deseo de eliminar la deuda de un solo golpe, eliminando al acreedor. Imagina la situación. Felipe IV no solo quería el dinero de los templarios, quería su independencia. Los templarios respondían solo al Papa, no al rey de Francia. Esto significaba que tenían una vasta red de castillos, hombres armados y riquezas que escapaban a su control directo. En un momento en que los reyes buscaban consolidar el poder absoluto en sus reinos, la existencia de una fuerza tan poderosa y autónoma dentro de sus fronteras era inaceptable para un monarca como Felipe. La oportunidad se presentó con la creciente debilidad del papado. Tras una serie de conflictos con el Papa Bonifacio VIII, a quien Felipe llegó a detener y humillar, la sede papal se trasladó a Aviñón, en territorio francés, bajo la influencia directa del rey. El Papa Clemente V, elegido en Tréquili V, era un francés cercano a Felipe y se encontraba en una posición vulnerable, lo que lo hacía susceptible a la presión real.
La conspiración comenzó a gestarse en secreto. Felipe IV, con la ayuda de sus astutos consejeros, Guillermo de Nogaret, el despiadado jurista real, y Enguerrand de Marigny, su chambelán, ideó un plan para atacar a los templarios con acusaciones tan graves que nadie se atrevería a defenderlos. La estrategia era clara: difamarlos públicamente, arrestarlos en masa y luego confiscar sus bienes. La fecha del golpe fue planeada con una meticulosidad siniestra. En la madrugada del viernes 13 de octubre de 107, se emitieron órdenes secretas simultáneas en toda Francia para arrestar a todos los templarios, incluido su gran maestre, Jacques de Molay. Las acusaciones que se les imputaban eran escandalosas: herejía, sodomía, idolatría, adoración del ídolo Baphomet, escupir sobre la cruz y negar a Cristo en sus ritos de iniciación. Estas acusaciones no eran aleatorias, eran las peores que se podían imputar a un cristiano de la época y estaban diseñadas para generar indignación popular y justificar la intervención real. Felipe IV no solo quería eliminar una deuda, quería destruir la reputación de la orden para que nadie pudiera objetar su confiscación. El Rey de Hierro había puesto en marcha su maquinaria. La codicia y el miedo, combinados con una astucia política sin escrúpulos, sellaron el destino de los templarios. La conspiración fatal de Felipe IV no solo buscaba riquezas, sino que buscaba aplastar un poder que consideraba rival, sentenciando a los monjes guerreros a ser víctimas de una de las mayores traiciones de la historia. Este fue el verdadero inicio de la maldición que los condenaría para siempre. Capítulo 4. Acusaciones sombrías, herejía, idolatría y los crímenes inventados. Imagina la escena. La noche del viernes 13 de octubre de 100, cientos de caballeros templarios en toda Francia son arrestados simultáneamente, arrastrados de sus preceptos bajo la oscuridad y el secreto. Pero la verdadera pesadilla no comenzó con la detención, sino con las acusaciones que les imputaron, tan escandalosas y blasfemas que parecían diseñadas para destruir su reputación y justificar su aniquilación. Aquí desvelaremos cómo la herejía, la idolatría y los crímenes inventados fueron las armas utilizadas para condenar a la orden. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Felipe IV, un rey católico, no solo arrestó a los templarios, sino que los acusó de tales atrocidades? No era solo por la riqueza, era para deslegitimar su existencia por completo. Si eran considerados herejes y adoradores del diablo, su vasta fortuna podía ser confiscada sin objeciones morales por parte de la población o de la Iglesia. Las acusaciones no eran aleatorias, eran una mezcla estratégica de miedos populares, herejías conocidas y fantasías retorcidas, diseñadas para impactar y horrorizar a la cristiandad. Piensa en las principales acusaciones: negación de Cristo y escupir sobre la cruz. Se alegaba que, durante sus ceremonias de iniciación secretas, los nuevos miembros eran obligados a negar a Cristo, escupir sobre la cruz y pisotearla. Esto era el epítome de la blasfemia para la época y un ataque directo al corazón de su identidad como monjes guerreros. Adoración de un ídolo llamado Baphomet. Quizás la acusación más extraña y duradera. Se les imputaba adorar una cabeza barbuda, a veces descrita como una figura con cuernos o dos caras, a la que llamaban Baphomet. Esta figura se convirtió en sinónimo de idolatría y satanismo, a pesar de que no hay evidencia creíble de su existencia o adoración por parte de los templarios. Prácticas homosexuales y besos obscenos. Se les acusó de sodomía y de ritos de iniciación que incluían besos en la base de la columna vertebral, el ombligo y la boca, a menudo descritos de forma lasciva. Estas acusaciones buscaban manchar su moralidad y su voto de castidad. Abominaciones en sus ritos y secretos. Se decía que realizaban rituales secretos en la oscuridad, de los que no podían hablar a los extraños. Esta opacidad, común en muchas órdenes y sociedades de la época, fue explotada para sembrar la sospecha de que escondían prácticas malignas. Imagina la brutalidad con la que se obtuvieron las confesiones. Los interrogadores de Felipe IV no dudaron en usar la tortura más cruel disponible: el potro, la garrucha, la quema lenta de los pies. Bajo este tormento insoportable, muchos templarios, incluyendo al gran maestre Jacques de Molay, confesaron las acusaciones más absurdas, a menudo retractándose cuando estaban fuera de la tortura, solo para volver a confesar bajo más dolor. Estas confesiones forzadas fueron la prueba que el rey necesitaba. El objetivo de Felipe IV era doble: confiscar las inmensas riquezas de la orden para aliviar sus propias deudas,
y eliminar una potencia independiente que no respondía a su autoridad. Al acusarlos de herejía, también puso a la Iglesia en una posición difícil. Si no actuaba, parecería estar protegiendo a herejes. El Papa Clemente Campo, bajo la presión y la coacción del rey, y a pesar de sus propias dudas, como lo demuestra el pergamino de Chinon, donde los absuelve en secreto, se vio forzado a ceder. La Inquisición, bajo la influencia de Felipe, llevó a cabo los juicios en Francia, y las confesiones obtenidas bajo tortura se convirtieron en la base de la condena de la orden en toda Europa. Las acusaciones sombrías y los crímenes inventados no solo destruyeron a los caballeros templarios físicamente, demolieron su reputación, borraron su heroísmo y los transformaron de monjes guerreros a herejes en la mente popular. Este fue el verdadero golpe maestro de Felipe IV, una guerra de propaganda que aseguró que, incluso después de su disolución, la sombra de la ignominia persiguiera a la orden, y fue en el fuego de esta injusticia donde la leyenda de la maldición comenzaría a forjarse, un eco de los susurros del silencio que resonaría por siglos. Capítulo 5. La última llamada. La maldición de Jacques de Molay. Imagina la Place du Parvis Notre-Dame en París, un día frío de marzo de 134. Una multitud silenciosa se agolpa, sus miradas fijas en una pira que arde lentamente. En el centro, encadenado se encuentra el anciano Jacques de Molay, el 23º y último gran maestre de los caballeros templarios. Ha confesado bajo tortura, se ha retractado públicamente, y ahora enfrenta su sentencia final, ser quemado vivo. Pero, ¿qué pasaría si este terrible final no fuera el punto culminante de la tragedia, sino el inicio de una leyenda, sellada por una maldición pronunciada con su último aliento, un eco que resonaría a través de los siglos y que sembraría la desgracia sobre sus verdugos? ¿Alguna vez te has preguntado por qué el final de los templarios es tan dramático y memorable? La ejecución de Jacques de Molay fue un evento público diseñado para ser un ejemplo, el acto final en la aniquilación de la orden. Pero la historia, a menudo, tiene giros inesperados. Piensa en la figura de Jacques de Molay. Había pasado 7 años en prisión, sufriendo torturas y la humillación de ver a su amada orden desmantelada. Había confesado los crímenes más atroces, pero cuando fue llevado ante la multitud para reafirmar su culpa y la de la orden, su espíritu se encendió. Con una voz fuerte y clara, se retractó públicamente de sus confesiones, declarando su inocencia y la de la orden y proclamando que las acusaciones eran falsas. Este acto de desafío valiente y audaz selló su destino y el de otros templarios que se retractaron junto a él. Imagina la furia del rey Felipe IV al escuchar la retractación. Sin esperar un nuevo juicio ni la aprobación de la Iglesia, ordenó que Jacques de Molay y Geoffroy de Charny, preceptor de Normandía, que también se retractó, fueran quemados en la hoguera ese mismo día, en la Île aux Juifs, una pequeña isla en el Sena, frente a Notre Dame. Y aquí es donde la leyenda se fusiona con la historia, creando la maldición de Jacques de Molay. Según las crónicas de la época y las leyendas que se forjaron y extendieron rápidamente por Europa, mientras las llamas lo consumían, de Molay pronunció una terrible maldición sobre sus perseguidores. Con su último aliento, se dice que convocó al Papa Clemente V y al rey Felipe IV de Francia a encontrarse con él ante el tribunal de Dios en el plazo de 1 año y 1 día. También se dice que maldijo a la descendencia de Felipe por 13 generaciones. ¿Es esta maldición un hecho histórico o una leyenda posterior? Es probable que sea una combinación. La idea de una maldición moribunda era una creencia poderosa en la Edad Media, y la indignación popular por la injusticia contra los templarios bien pudo haberla fabricado o exagerado. Sin embargo, la sorprendente secuencia de eventos que siguieron solo sirvió para consolidar la creencia en su poder. El Papa Clemente V murió poco más de un mes después de la ejecución de Molay, el 20 de abril de 314, supuestamente de una enfermedad repentina. El rey Felipe IV murió a los pocos meses, el 29 de noviembre de 314, tras una caída de caballo durante una cacería. Y lo que es aún más sorprendente, la dinastía directa de Felipe IV, la Casa de los Capetos, se extinguió en un plazo de 14 años. Sus 3 hijos varones que ascendieron al trono, Luis Tenc, Felipe V y Carlos IV, murieron sin dejar herederos masculinos supervivientes. Esto llevó a la crisis de sucesión que,
Irónicamente, desencadenó la Guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra, un conflicto que devastaría el continente. Para la mentalidad medieval, y para muchos hasta el día de hoy, esta serie de muertes y la extinción de una poderosa dinastía en tan poco tiempo, justo después de la maldición de un hombre inocente quemado vivo, no podía ser una simple coincidencia. Se interpretó como la manifestación divina de la justicia prometida por Jacques de Molay. La maldición se convirtió en el sello final de la tragedia templaria, una narrativa que trascendió la historia para convertirse en una poderosa leyenda. No solo condenó a los ejecutores de la orden, sino que inmortalizó el martirio de Jacques de Molay, asegurando que la historia de los templarios nunca sería olvidada. Fue la última llamada desde la hoguera, un grito de venganza que aún resuena en los susurros del silencio, recordándonos que el poder y la injusticia pueden tener consecuencias inesperadas. Capítulo 6. El tesoro desaparecido. ¿Qué ocurrió con la fortuna templaria? Imagina un vasto tesoro, tan inmenso que su leyenda ha perdurado por siglos, alimentando la imaginación de cazadores de fortunas y teóricos de la conspiración. Cuando el rey Felipe IV ordenó el arresto de los templarios, su principal motivación era la confiscación de su legendaria riqueza. Pero, ¿qué pasaría si, a pesar de la brutalidad de la operación, gran parte de ese tesoro simplemente desapareciera, dando origen a uno de los mayores enigmas de la historia? ¿Alguna vez te has preguntado cómo una orden con propiedades y activos que superaban a los de muchos reinos pudo ser despojada de sus bienes tan rápidamente? La mañana del 13 de octubre de 1107, las fuerzas de Felipe IV se abalanzaron sobre los preceptos templarios de toda Francia. Su objetivo era asegurar cada moneda, cada joya, cada documento de valor. Se incautaron vastas sumas de dinero, oro, plata y propiedades. Sin embargo, lo que se encontró fue, para la decepción del rey, mucho menos de lo esperado. Piensa en la logística de la operación. Una orden tan organizada como los templarios, con su propia flota naval y su sofisticado sistema bancario, no era ingenua. La noticia de la hostilidad de Felipe hacia ellos no era un secreto total, y la orden había tenido tiempo para reaccionar. Muchos creen que la inmensa riqueza que se esperaba confiscar ya había sido movida o escondida mucho antes del día de los arrestos. Imagina las teorías sobre el destino de ese tesoro desaparecido. Evacuación naval. Una de las leyendas más persistentes es que la flota templaria, anclada en el puerto de La Rochelle, uno de sus principales puertos, zarpó la noche antes de los arrestos, cargada con el oro, los documentos más sensibles y quizás reliquias invaluables. ¿A dónde fueron? Se ha especulado con Escocia, Portugal o incluso las costas de América. Enterrado o escondido. Otra teoría sugiere que vastas cantidades de oro y objetos preciosos fueron enterrados en lugares secretos dentro de sus propios castillos y propiedades. Se habla de pasadizos ocultos, criptas subterráneas y cámaras secretas que aún esperan ser descubiertas. Transformado en algo más, algunos sostienen que el tesoro no era solo material. Quizás gran parte de su fortuna fue convertida en conocimiento, en documentos que contenían secretos esotéricos, mapas de rutas comerciales o incluso información sobre artefactos bíblicos. Si el valor real de los templarios residía en su conocimiento, el tesoro podría ser intangible, más que tangible, disperso y oculto por supervivientes. Tras la disolución formal de la orden en 312 por el Papa Clemente V, muchos templarios que escaparon a la persecución en Francia buscaron refugio en otros reinos, como Portugal, Aragón o Escocia, donde la orden fue absorbida por otras o simplemente permitida para existir bajo un nuevo nombre. Es plausible que llevaran consigo parte de la riqueza o el conocimiento, dispersándola y ocultándola en nuevas formaciones. ¿Sabías que una de las búsquedas más famosas del tesoro templario se ha centrado en lugares tan dispares como la capilla de Roslin en Escocia, la isla de Oak Island en Nueva Escocia, Canadá, o incluso bajo la ciudad de Jerusalén? La idea de que el tesoro incluía el Santo Grial, el Arca de la Alianza o pergaminos que revelaban secretos sobre la vida de Jesús solo ha añadido combustible a la fiebre del oro templario. La realidad es que, tras la disolución de la orden, las propiedades templarias en Francia fueron formalmente transferidas a los hospitalarios, Orden de San Juan, pero no sin que Felipe IV se llevara una considerable parte en concepto de gastos de la investigación y arresto.
En otros países, el destino de los bienes fue variado. Algunos pasaron a manos de la corona, otros a otras órdenes militares o a la nobleza local. El enigma del tesoro desaparecido de los templarios es una parte fundamental de su maldición histórica. No solo subraya la avaricia que motivó su caída, sino que también perpetúa el misterio en torno a la orden. ¿Fue el tesoro demasiado grande para ser encontrado o se transformó en algo que el Rey de Hierro nunca pudo comprender? El silencio sobre su paradero es uno de los susurros del silencio más cautivadores que los templarios dejaron tras de sí, invitándonos a seguir buscando las respuestas que la historia oficial no ha podido o no ha querido ofrecer. Capítulo 7. El legado oculto, sociedades secretas y la supervivencia templaria. Imagina que una organización tan poderosa no desaparece por completo, que, a pesar de la brutal persecución y la disolución formal, sus miembros y su conocimiento se esfuman en las sombras, transformándose, adaptándose y quizás dando origen a linajes de sabiduría esotérica que perduran hasta nuestros días. Esta es la fascinante teoría del legado oculto de los templarios, una creencia que sugiere que la orden no fue aniquilada, sino que pasó a la clandestinidad, sembrando las semillas de influyentes sociedades secretas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, incluso después de su caída, los templarios siguieron fascinando y por qué su historia se entrelazó con tantos misterios? Una de las principales razones es que, si bien la orden fue disuelta por el Papa Clemente V en Tretiaos XII, no todos los templarios fueron arrestados o ejecutados. En reinos donde el poder papal o real era menos influyente, como Escocia o Portugal, muchos caballeros fueron absueltos, se unieron a otras órdenes o simplemente se dispersaron. Fue en estos lugares donde, según la leyenda, el verdadero legado templario comenzó a transformarse. Piensa en la Orden de Cristo en Portugal. Los templarios portugueses, bajo la protección del rey Dionisio I, fueron simplemente absorbidos por una nueva orden, la Orden de Cristo, manteniendo sus propiedades, sus privilegios e incluso su emblema. Esta orden, que más tarde tendría un papel crucial en los descubrimientos marítimos portugueses, es vista por muchos como una continuación directa de los templarios, custodiando sus conocimientos de navegación y sus secretos. Imagina la posibilidad de que los templarios, con su vasto conocimiento en finanzas, arquitectura, navegación y quizás esoterismo, hubieran pasado sus secretos a otras hermandades. Aquí es donde entra en juego la conexión más controvertida y popular, la francmasonería. Muchos teóricos y miembros de logias masónicas han afirmado una conexión directa entre los caballeros templarios y el origen de la masonería moderna. La idea es que los templarios supervivientes, particularmente los que se refugiaron en Escocia, habrían transmitido sus ritos, símbolos y un supuesto conocimiento esotérico a los gremios de constructores de catedrales, que eventualmente evolucionarían hacia la masonería especulativa. ¿Qué tipo de conocimiento habrían transmitido? Se especula sobre conocimiento arquitectónico y de construcción, la maestría templaria en la construcción de fortalezas y catedrales, con su geometría sagrada y sus proporciones perfectas, podría haber influido en los maestros masones. Símbolos y ritos, elementos como la cruz paté, la simbología del templo, el templo de Salomón y ciertos ritos de iniciación masónicos, se han interpretado como derivados de las prácticas templarias. Secretos esotéricos. Más allá de lo práctico, se cree que los templarios custodiaban un conocimiento esotérico o gnóstico, quizás adquirido en Oriente, relacionado con la naturaleza de Dios, la Kabbalah o incluso el linaje del Grial. Además de la masonería, otras sociedades secretas o movimientos místicos como el rosacrucismo también se han vinculado a un supuesto legado templario, sugiriendo una cadena ininterrumpida de sabiduría, oculta transmitida a través de los siglos. La realidad histórica de estas conexiones es un tema de intenso debate académico. La mayoría de los historiadores convencionales encuentran poca evidencia directa que vincule a los templarios con el origen de la masonería moderna de una manera lineal. Argumentan que muchas de estas conexiones son simbólicas, románticas o fueron creadas por la masonería en el siglo XVIII para dotarse de una antigüedad y un misticismo que apelaran a sus miembros. Sin embargo, para los defensores del legado oculto, la ausencia de pruebas documentales directas no es una refutación,
sino una confirmación de la naturaleza secreta de la transmisión. Argumentan que el conocimiento más peligroso e invaluable no se escribiría, sino que se transmitiría oralmente, de maestro a pupilo, dentro de círculos selectos. El legado oculto de los templarios es uno de los susurros del silencio más persistentes de la historia. Nos invita a considerar que, incluso cuando una fuerza se desvanece del escenario público, su influencia puede seguir reverberando en las sombras, moldeando organizaciones y creencias de maneras que apenas comprendemos. La idea de que los templarios no murieron, sino que se transformaron, añade una capa final de misterio a su trágica caída y a la maldición que los condenó a ser mucho más que una simple orden militar. Capítulo 8. El secreto que los condenó. ¿Qué realmente sabían los templarios? Imagina que, más allá del oro, la intriga política y las horribles acusaciones, la verdadera razón de la caída de los templarios fue un secreto tan poderoso, tan trascendente, que representaba una amenaza existencial para las estructuras de poder de su época. Hemos viajado a través de su meteórico ascenso, su inmensa riqueza, la traición de un rey desesperado, las sombrías acusaciones, la maldición final y su enigmático legado. Ahora, la pregunta que nos persigue es, ¿qué fue el secreto que realmente los condenó a la historia, transformándolos en una leyenda eterna? ¿Alguna vez te has preguntado si el colapso de una orden tan influyente puede explicarse únicamente por la codicia de un rey? Si bien la avaricia de Felipe IV y la debilidad del papado fueron catalizadores, muchos creen que un motor más profundo impulsó la brutalidad y la minuciosidad de la aniquilación templaria. Este motor sería un conocimiento, un poder, o una reliquia que los templarios poseían y que los hacía peligrosos no por su riqueza, sino por lo que representaban. Piensa en las teorías que se han forjado en torno a este secreto final. Conocimiento prohibido. Una de las teorías más populares es que los templarios durante su estancia en Tierra Santa descubrieron documentos manuscritos o tradiciones que contenían verdades heréticas o revolucionarias sobre el cristianismo primitivo. Pudieron haber encontrado evangelios apócrifos que desvelaran aspectos ocultos de la vida de Jesús o pruebas de su linaje. Este conocimiento, si se hiciera público, podría haber socavado la autoridad de la Iglesia y la narrativa oficial de la fe. La posesión de reliquias sagradas. La leyenda más romántica y persistente es que los templarios custodiaban el Santo Grial, el Arca de la Alianza o fragmentos de la Vera Cruz con poderes extraordinarios. Si poseían un objeto de tal significancia espiritual y mística, no solo les daría un poder inmenso sobre la cristiandad, sino que también los convertiría en un objetivo para cualquiera que deseara controlarlo. Un grial que no fuera una copa, sino un linaje, añadiría aún más intriga. Contacto con conocimiento esotérico del Oriente. Durante las cruzadas, los templarios tuvieron contacto con diversas culturas y sectas en Oriente Medio, incluidos grupos islámicos y gnósticos. Se especula que adquirieron conocimientos esotéricos, místicos o incluso tecnológicos, como la alquimia o la astrología, que les daban una ventaja o una comprensión del mundo que iba más allá de lo que era aceptable en la Europa medieval. El origen de un poder financiero global. Quizás el secreto no era místico, sino pragmático. Los templarios habían desarrollado un sistema financiero tan avanzado que su existencia amenazaba los nacientes estados-nación y el poder económico de los reyes. Eran una especie de estado dentro de un estado, y su capacidad para movilizar capital y transferir fondos podría haber sido vista como un desafío directo a la soberanía real. Imagina la situación desde la perspectiva de Felipe IV y el papado. Si los templarios poseían cualquiera de estos secretos, su existencia no era solo una cuestión de dinero, sino de supervivencia ideológica y política. Un conocimiento herético o una reliquia poderosa podría desestabilizar el orden social y religioso. Un poder financiero incontrolable era una amenaza a la autoridad real. La brutalidad de la persecución, las acusaciones extremas y la eliminación completa de la orden sugieren una motivación más allá de la simple codicia. La necesidad de silenciar completamente a los templarios, de borrar su influencia y de demonizarlos, apunta a un peligro percibido que no podía ser manejado con simples multas o transferencias de propiedades. El secreto que los condenó entonces podría ser la suma de todo esto, la combinación de su inmenso poder, su riqueza sin igual
y un posible conocimiento esotérico o reliquia de incalculable valor que representaba una amenaza existencial para el statu quo. Al negarse a revelar sus secretos o al negarse a renunciar a su poder inherente, los templarios se sellaron su propio destino. El resultado es que, incluso hoy, los caballeros templarios no son solo una nota a pie de página en la historia medieval, son un símbolo de misterio, de una verdad oculta, de un tesoro que trasciende lo material. El secreto que los condenó no solo los llevó a la hoguera, sino que los inmortalizó, convirtiendo su caída en una de las leyendas más perdurables y en uno de los susurros del silencio más cautivadores que la historia nos sigue ofreciendo. Si esta exploración te ha hecho sentir la misma intriga y asombro que a nosotros, si te ha impulsado a cuestionar lo que creías saber sobre los grandes misterios del pasado, entonces te invitamos a unirte a nuestra comunidad de exploradores. Suscríbete a los Susurros del Silencio, y juntos continuaremos desvelando los enigmas más grandes de la historia, uno a uno, hasta que el pasado nos revele sus últimos secretos.